General Rodríguez Vázquez, CJNG, dinero congelado, casa de lujo en Polanco. El general Armando Rodríguez Vázquez era una leyenda en el ejército mexicano, un hombre que había dedicado décadas de su vida al combate contra el narcotráfico. Sus condecoraciones llenaban una pared entera de su despacho y su reputación era inmaculada a los ojos del público, pero las sombras siempre esconden secretos, y algunos secretos son capaces de sacudir las estructuras más sólidas. La investigación había comenzado meses antes, cuando interceptaciones telefónicas revelaron conversaciones sospechosas entre miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y un compacto militar identificado únicamente como el Coronel. El apodo era irónico. El verdadero rango del hombre era mucho más alto en la jerarquía militar. El equipo de Harfuch había pasado semanas armando un rompecabezas complejo, trabajando en turnos de 18 horas diarias en una sala reservada del cuartel general, con las paredes cubiertas por fotografías, mapas, gráficos de conexiones y líneas de hilo rojo que unían sospechosos como una telaraña macabra. Cada pieza revelaba una red de corrupción que se extendía como tentáculos venenosos por toda la estructura militar, infiltrándose desde soldados rasos hasta comandantes regionales, creando un sistema paralelo de poder que operaba en las sombras durante más de una década. El general Vázquez no era simplemente un soldado corrupto, era el arquitecto meticuloso de un sistema sofisticado que permitía al CJNG operar con impunidad absoluta en territorios estratégicos, transformando bases militares en santuarios seguros para el tráfico de drogas. Sus conexiones se extendían por 5 estados mexicanos, donde comandaba una red de más de 200 militares comprometidos, desde cabos que proporcionaban información sobre patrullajes hasta coroneles que desviaban armamento militar para el cartel. Los registros bancarios, obtenidos a través de una operación conjunta con autoridades financieras internacionales, mostraban un laberinto de transferencias sospechosas hacia cuentas offshore en paraísos fiscales como Islas Caimán, Suiza y Luxemburgo, todas vinculadas a una compleja red de empresas fantasma, con nombres aparentemente inocentes como Consultoría Águila Dorada e Inversiones del Pacífico. El dinero seguía rutas tortuosas. Primero se depositaba en cuentas de empresas de fachada en México, luego se transfería a bancos en Panamá, de ahí a cuentas numeradas en Suiza y finalmente regresaba al país a través de inversiones legítimas en inmuebles y negocios. Propiedades de lujo habían sido adquiridas con dinero de origen dudoso en ubicaciones estratégicas. Una hacienda de 500 hectáreas en Jalisco servía como pista de aterrizaje clandestina. Un condominio de apartamentos de lujo en la Riviera Maya, usado para lavado de dinero a través de alquileres ficticios. E incluso una marina particular en Puerto Vallarta, donde embarcaciones del cartel atracaban sin inspección. Cada propiedad estaba registrada a nombre de parientes lejanos o empresas controladas por testaferros, creando capas de protección legal que llevaron meses de desvelar. Pero lo más impactante era el descubrimiento de que Vázquez mantenía contacto directo y regular con Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, el temido líder del CJNG. Las evidencias mostraban que ambos se encontraban personalmente al menos una vez por mes en lugares cuidadosamente elegidos, un rancho aislado en las montañas de Michoacán, un restaurante exclusivo en la Ciudad de México que cerraba sus puertas para eventos privados e incluso en una suite presidencial de un Opel 5 estrellas en Guadalajara, donde el general se registraba bajo identidad falsa. Las escuchas telefónicas, autorizadas por un juez federal, tras meses de investigación preliminar, revelaban conversaciones en códigos sofisticados donde operaciones militares se discutían con antelación quirúrgica, permitiendo que los carteles se reposicionan antes de las redadas como fantasmas que desaparecen en la niebla. Vázquez usaba un lenguaje militar adaptado. Ejercicios de entrenamiento significaban operaciones antidrogas, maniobras nocturnas, indican redadas en laboratorios clandestinos e inspección de equipos era el código para incautaciones de drogas. Era traición en su forma más pura y calculada, vendiendo no solo información militar sensible, sino la propia seguridad nacional mexicana al mayor cartel de drogas del país. Los investigadores descubrieron que Vázquez había creado un sistema de comunicación casi indetectable, teléfonos celulares desechables cambiados semanalmente, aplicaciones de mensajería con encriptación militar e incluso un sistema de señales usando luces en ventanas de edificios específicos para comunicaciones de emergencia. Sus traiciones incluían información sobre operaciones conjuntas con agencias estadounidenses, rutas de patrullaje marítimo, cronogramas de transferencia de prisioneros de alta peligrosidad e incluso detalles sobre la seguridad personal de fiscales y jueces que investigaban el cartel. La mansión en Polanco era un símbolo ostentoso de riqueza mal explicada, alzándose como un palacio moderno en una de las áreas más exclusivas de la Ciudad de México. 3 pisos de mármol italiano Carrara importado directamente de las canteras toscanas, con vetas doradas que brillaban bajo la luz del sol, jardines meticulosamente cuidados por un equipo de 6 jardineros profesionales que mantenían rosas francesas, orquídeas tailandesas e incluso una colección rara de bonsáis japoneses centenarios, valorados en cientos de miles de dólares.
El garaje subterráneo climatizado alberga una colección de autos de lujo que incluía un Ferrari LaFerrari, dos Lamborghini Aventador, un Rolls-Royce Phantom blindado e incluso un McLaren P1, una flota que valía más de lo que muchos mexicanos ganarían en varias vidas enteras de trabajo honesto. Oficialmente, la propiedad de 2.500 metros cuadrados pertenecía a la esposa del general Esperanza Morales de Vázquez, una mujer de 52 años que había sido maestra de primaria antes de casarse y que según registros oficiales vivía de una modesta pensión de 8,000 pesos mensuales. La discrepancia entre sus ingresos declarados y el estilo de vida ostentoso era gritante. La mansión sola estaba valorada en 15 millones de dólares, sin contar el mobiliario de diseñadores europeos, las obras de arte originales de pintores mexicanos famosos como Diego Rivera y Frida Kahlo y una bodega climatizada con más de 3,000 botellas de vinos raros, incluyendo algunos Bordeaux de cosechas históricas que costaban más de 10,000 dólares cada una. Arfuch y su equipo de vigilancia especializada habían pasado días observando meticulosamente la rutina de la casa, usando equipos de última generación posicionados en edificios vecinos y vehículos disfrazados que se turnaban para evitar detección. El general seguía un patrón militar rígido y casi obsesivo, llegaba siempre puntualmente a las 18:30, conduciendo personalmente un Mercedes-Benz S600 BART blindado nivel VR9, protección militar capaz de resistir explosivos y disparos de rifle de alta potencia, y raramente recibía visitas sociales o familiares. Su rutina incluía una caminata de exactamente 45 minutos por los jardines todas las mañanas a las 6:15, siempre acompañado por dos pastores alemanes entrenados para seguridad personal. Pero las pocas personas que cruzaban aquellos portones electrónicos controlados por biometría eran figuras bien conocidas de los archivos de inteligencia mexicana, intermediarios peligrosos del mundo del crimen organizado que operaban como puentes entre cárteles y autoridades corruptas. Entre los visitantes regulares estaban Rodrigo el Contador Mendoza, un excontador de cartel especializado en lavado de dinero que había escapado de 3 intentos de arresto, y Carmen Delgado, conocida como La Madrina, una mujer que coordina sobornos a autoridades en todo el país y que mantenía contactos en al menos 8 países de América Latina. La decisión crucial de actuar llegó cuando los técnicos en interceptación telefónica captaron una conversación devastadora donde Vázquez discutía fríamente la planificación detallada de una operación que resultaría en la eliminación permanente del fiscal federal Miguel Ángel Herrera Sampos, un hombre íntegro de 45 años, padre de 3 hijos. Estaba investigando valientemente las conexiones entre militares de alto rango y carteles de drogas. En la grabación, Vázquez proporcionaba información precisa sobre la rutina del fiscal, los horarios de su escolta, las rutas que utilizaba para ir al trabajo e incluso detalles sobre la escuela donde estudiaban sus hijos, información que sería usada para planear un atentado que parecería un asalto común. Ya no había más tiempo para esperar, investigar o reunir más evidencias. Una vida inocente estaba en peligro inminente y cada hora de retraso podría significar la diferencia entre justicia y tragedia. La madrugada estaba envuelta en un silencio sepulcral cuando las unidades tácticas de élite de Arfus se posicionan estratégicamente alrededor de la mansión, como depredadores experimentados rodeando a su presa. Eran 47 agentes altamente entrenados, divididos en 7 equipos especializados, francotiradores posicionados en edificios vecinos con rifles de precisión Barrett M82, especialistas en explosivos preparados para neutralizar cualquier dispositivo de seguridad, técnicos en comunicación para bloquear señales de celular e internet, una unidad canina con pastores belgas entrenados para detectar drogas y armas y 3 equipos de asalto equipados con armamento militar de última generación, incluyendo fusiles HK-416 y granadas de aturdimiento. El plan era quirúrgico y había sido ensayado durante 3 días en una réplica construida en una base militar secreta en las afueras de la ciudad, rodear completamente la propiedad creando un perímetro impenetrable, neutralizar cualquier resistencia armada que pudiera existir, cortar todas las comunicaciones para impedir que el general alertara a sus cómplices y ejecutar el arresto antes de que pudiera destruir evidencias cruciales o activar una red de contactos que incluía jueces corruptos, capaces de emitir habeas corpus de emergencia. A las 5:47 de la mañana, cuando los primeros rayos dorados de sol comenzaban a iluminar tímidamente los rascacielos de la Ciudad de México y la niebla matutina aún flotaba sobre los jardines de la mansión, la operación comenzó con la precisión de un reloj suizo. Los agentes se movieron como sombras letales a través de la propiedad, utilizando equipos de visión nocturna de última generación y comunicándose a través de señales de mano silenciosas aprendidas en entrenamientos con fuerzas especiales estadounidenses. Escalaron los muros de 3 metros de altura usando cuerdas y ganchos especiales. Desactivaron sensores de movimiento infrarrojos con dispositivos de interferencia electrónica y neutralizaron cámaras de seguridad aplicando spray bloqueador en las lentes. Todo esto en menos de 4 minutos. El Britio Arfus lideraba el equipo principal de asalto, vistiendo chaleco balístico nivel 1-3 y casco táctico con sistema de comunicación integrado.
Su vasta experiencia en operaciones de alto riesgo contra carteles fue fundamental para el éxito de la misión más delicada de su carrera. Había participado personalmente en más de 200 operaciones similares, incluyendo la captura de 3 líderes de carteles y decenas de militares corruptos, pero sabía que esta era diferente. Arrestar a un general de la República requería no solo valor y competencia técnica, sino también una precisión política que podría determinar el futuro de su propia carrera. El equipo avanzó por la mansión como una fuerza fantasma, subiendo silenciosamente la escalinata de mármol italiano, mientras otros agentes se dispersaron por los 3 pisos, verificando cada habitación con eficiencia militar. Los perros rastreadores fueron liberados para detectar posibles escondites de drogas o armas, mientras especialistas en electrónica comenzaron a mapear y desactivar sistemas de seguridad internos, incluyendo un sofisticado sistema de alarma conectado directamente a una empresa de seguridad privada controlada por exmilitares. El general fue encontrado en su despacho en el 2º piso, un ambiente lujoso, con paredes revestidas de madera noble brasileña, estantes repletos de libros de estrategia militar y condecoraciones militares en marcos dorados, intentando desesperadamente destruir documentos comprometedores en una trituradora industrial Fellows de alta capacidad que reducía papeles a fragmentos microscópicos. Sus manos temblaban visiblemente mientras alimentaba la máquina con carpetas enteras de documentos, y el sudor goteaba por su frente, a pesar del aire acondicionado al lado que mantenía el ambiente a 18 grados Celsius. Su expresión de pánico absoluto cuando vio a Harfuch entrar por la puerta de caoba maciza, seguido por 4 agentes armados con fusiles apuntados, fue la confirmación definitiva de que estaban en el camino correcto. Era la mirada de un hombre, se sabía que décadas de crímenes habían finalmente llegado a su fin. General Armando Rodríguez Vázquez, dijo Harfuch con voz firme y autoridad incuestionable, mientras mostraba la orden de arresto firmada por un juez federal, está arrestado por traición a la patria, lavado de dinero, asociación criminal, corrupción activa y pasiva, y conspiración para cometer homicidio contra un servidor público federal. Mientras el general era esposado con esposas de acero inoxidable reforzadas, y sus derechos constitucionales eran leídos en voz alta conforme exigía la ley mexicana, el equipo especializado de investigación forense comenzó a registrar meticulosamente cada centímetro de la mansión en busca de evidencias que pudieran consolidar el caso contra la red de corrupción militar. Armados con detectores de metal portátiles, cámaras de alta resolución para documentar cada descubrimiento y kits de recolección de evidencias que incluían guantes de látex, bolsas plásticas numeradas y etiquetas de identificación, los investigadores se dispersaron por la propiedad como arqueólogos en busca de tesoros perdidos. Fue el agente veterano Carlos Martínez, un investigador de 38 años con 15 años de experiencia en crímenes financieros y especialización en lavado de dinero obtenida en el FBI, quien hizo descubrimiento que dejaría a todos los presentes completamente boquiabiertos y cambiaría para siempre el curso de la investigación. En el sótano climatizado de la casa, un ambiente de 200 metros cuadrados con piso de granito pulido e iluminación indirecta sofisticada, disfrazado ingeniosamente como una bodega de vinos de coleccionista, con estantes de roble francés que exhiben cientos de botellas raras. Había un congelador industrial Usman de proporciones verdaderamente impresionantes, un equipo comercial de 2,000 litros normalmente usado en carnicerías y restaurantes de gran porte. El congelador estaba estratégicamente posicionado, entre 2 estantes de vino, camuflado por una fachada falsa que imitaba perfectamente el diseño de los estantes circundantes. Y solo fue descubierto cuando Martínez notó que el ruido del compresor era inconsistente con el tamaño aparente de la bodega, cuando finalmente lograron abrir el equipo pesado, que requirió la fuerza de 3 hombres para mover la tapa de acero inoxidable de 50 kilos, esperándolo encontrar tal vez algunos kilos de carne congelada o productos alimenticios de lujo. Se toparon con algo completamente diferente y absolutamente surreal. Empacados cuidadosamente en bolsas plásticas herméticamente selladas de grado militar, organizados con la precisión obsesiva característica de un oficial militar experimentado y etiquetados con códigos alfanuméricos escritos a mano, estaban cientos de fajos perfectamente organizados de dólares estadounidenses en billetes de 100, pesos mexicanos en denominaciones de 500 y 1000, euros en billetes de 200 y 500 e incluso libras esterlinas y francos suizos, una verdadera fortuna internacional. Mantenida a temperatura de menos 18 grados Celsius. «Dios mío, santísimo», susurró uno de los agentes más jóvenes, el investigador Roberto Silva, mientras su voz resonaba por el sótano silencioso y su respiración formaba pequeñas nubes de vapor en el aire helado que escapaba del congelador abierto. El equipo comenzó inmediatamente el proceso meticuloso de contar y catalogar el dinero, usando máquinas contadoras portátiles de alta precisión y fotografiando cada fajo antes de removerlo del congelador, creando una cadena de custodia impecable que sería crucial para el proceso judicial. La cantidad era verdaderamente astronómica,
el equivalente exactos 12 millones de reales brasileños, distribuidos en aproximadamente 4,2 millones de dólares estadounidenses, 45 millones de pesos mexicanos, 800.000 euros, 150.000 libras esterlinas y 200.000 francos suizos. Todos mantenidos a temperatura bajo cero para preservar los billetes de la humedad tropical, del deterioro natural e incluso de posibles ataques de insectos o roedores. Era una fortuna que representaba literalmente años de traición sistemática y corrupción institucional. Cada billete es una evidencia tangible de vidas perdidas, operaciones militares saboteadas y de la seguridad nacional mexicana hendida al mayor cartel de drogas del país. Lo más impresionante era la organización militar del dinero. Cada bolsa plástica contenía exactamente $100.000 o el equivalente en otras monedas, etiquetada con fechas que correspondían a operaciones militares específicas que habían sido comprometidas, creando un registro detallado y autoincriminatorio de cada pago recibido del CJNG a lo largo de más de 8 años de tradición continuada. En los días que siguieron al arresto, la investigación reveló la extensión completa de la operación criminal. El general no actuaba solo. Era el líder de una célula militar corrupta que incluía coroneles, mayores e incluso soldados rasos. Todos recibían pagos regulares del CJNG a cambio de información privilegiada. Los documentos encontrados en la casa revelaban un sistema sofisticado de comunicación con el cartel. Mapas militares con rutas de patrullaje, cronogramas de operaciones e incluso información sobre agentes infiltrados eran regularmente transmitidos a los criminales. Era una traición que ponía en riesgo no solo operaciones específicas, sino la vida de cientos de agentes de la ley. La esposa del general, inicialmente presentada como víctima inocente, fue posteriormente descubierta como pieza fundamental en el lavado del dinero. Sus empresas de fachada, una boutique de ropa femenina y una empresa de consultoría empresarial, eran usadas para justificar el origen de los recursos ilícitos. Las investigaciones revelaron que el general Vázquez era apenas una pieza en un tablero mucho mayor. El Mencho había construido una red de corrupción que se extendía por todo el aparato estatal mexicano, comprando no solo militares, sino también policías, jueces y políticos. Los pagos al general seguían un patrón específico: transferencias mensuales de $200.000, más bonos por servicios especiales que podían llegar a $500.000. A cambio, Vázquez garantiza que las operaciones del CJNG, en su área de influencia, transcurrieran sin interferencia militar. Lo más impactante fue descubrir que el general había proporcionado al cartel información sobre operaciones antidrogas de otros países, incluyendo colaboraciones con agencias estadounidenses y colombianas. Era una traición que trascendía las fronteras nacionales. Durante el interrogatorio, el general Vázquez inicialmente intentó mantener su fachada de militar honrado. Alegaba que el dinero era herencia familiar, que las empresas de la esposa eran legítimas y que su reputación estaba siendo manchada por una conspiración política. Pero Arfuch tenía demasiadas evidencias: grabaciones de conversaciones telefónicas, registros bancarios, fotografías de encuentros secretos y, principalmente, el testimonio de otros militares que habían decidido colaborar con la investigación a cambio de acuerdos de delación premiada. El momento de ruptura llegó cuando Arfuch presentó al general una grabación específica, una conversación donde Vázquez instruía a miembros del CJNG sobre cómo evitar una operación militar que resultaría en el arresto de uno de los principales lugartenientes del Mencho. La voz era inconfundible y el contenido devastador. ¿Cuántas vidas se perdieron por causa de sus traiciones?, preguntó Arfuch, mirando directamente a los ojos del general. ¿Cuántos agentes murieron porque usted vendió información a asesinos? El arresto del general Vázquez desencadenó una serie de operaciones en cáscara. Otros militares mencionados en las evidencias fueron arrestados y la investigación se expandió para incluir civiles que facilitaban el lavado de dinero del cartel. El descubrimiento más perturbador llegó cuando los investigadores se dieron cuenta de que el general había usado su posición para reclutar otros militares para la red de corrupción. Jóvenes oficiales, muchos de ellos recién graduados de la Academia Militar, eran gradualmente cooptados a través de pequeños favores que eventualmente se transforman en compromisos criminales. El modus operandi era siempre el mismo. Primero, pequeños regalos o ayudas financieras para resolver problemas personales. Después, pedidos aparentemente inofensivos de información. Finalmente, cuando el militar ya estaba comprometido, el chantaje y los pagos regulares. La Operación Hielo, como se conoció debido al dinero encontrado en el congelador, presentó un hito en la lucha contra la corrupción militar en México. Arfuch y su equipo no solo arrestaron a un general corrupto, sino que desmantelaron una red que operó durante años en las sombras del poder. Para el CJNG, la pérdida de su principal contacto militar representó un golpe significativo en sus operaciones.
Sin la información privilegiada proporcionada por Vázquez, el cartel se vio forzado a repensar sus estrategias y rutas de operación. Mientras el general Armando Rodríguez Vázquez espera en su celda, rodeado por las paredes frías de una prisión de máxima seguridad, el sistema de justicia mexicano se prepara para uno de los juicios más importantes de su historia. Las evidencias son abrumadoras, las implicaciones son profundas, y el precedente que se establecerá reverberó por décadas. El dinero congelado fue confiscado y será usado para financiar programas de combate al crimen organizado. La mansión en Polanco fue sellada y será subastada, con los recursos destinados a familias de agentes muertos en operaciones antidrogas.